¿Cómo están? Ya. Sí, mejor todavía con un poquito de secuelas de los síntomas de la vacuna, pero mejor que el martes. Em, Voy a esperar un minuto más que se una más gente y vemos lo de la clase de hoy, ¿ya?
Ya, ahora sí, ahora sí. Sí, Matías, pregunte. Profe, yo tengo una duda con la tarea, que Sí, usted en el anuncio puso tema a desarrollar, pero nosotros, por ejemplo, como grupo pusimos qué es el método de máxima verosimilitud y para qué se utiliza. sí, ¿Se necesita algo más que eso? no, no. Eh, Tienen que explicar en qué consiste el método de máxima verosimilitud, eh, para qué, cómo se utiliza y en lo posible explicar algún ejemplo, ¿ya? En Ya, lo profe, posible explicar algún ejemplo. Me interesa que gracias. ustedes a través de esta tarea comprendan eh, en qué consiste el método de estimación, cuáles son las virtudes que tiene, cuáles son las diferencias con el método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios, por ejemplo. Bien, y que pongan algún ejemplo. Ya me interesa que tengan claro en qué consiste el método. ¿Ya? Para eso es la tarea. Ya, información previa antes de empezar la clase. Eh, bueno, hoy yo tengo que asistir a un funeral de un familiar cercano que falleció el día martes en la tarde y entonces voy a necesitar terminar antes la clase, pero lo voy a dejar con actividad. Entonces vamos a hacer esta primera hora hasta son las 10:30, hasta las 11:15. Vamos a ver más ejemplos y comandos para trabajar con regresión logística y después de eso lo voy a dejar con actividades. Bien, gracias Monse. Entonces, eso, vamos a hacer la clase un poquito más corta hoy. Gracias chiquillos. Entonces, vamos, vamos a trabajar con una base de datos que le subí. Voy a mostrar dónde está, de que abran esa base de datos y empecemos a trabajar con esa hoy. Como siempre, aquí donde dice, ahí están viendo la pantalla de Blackboard, ¿verdad? Sí, profe. Ya, donde dice información general del curso, ustedes se van aquí al final, ahí donde dice material de clases, si entran aquí donde dice regresión logística, van a ver que ahora hay, además del texto modelo de regresión logística y de la base de datos la que trabajamos la semana pasada, hay otra base de datos que dice base de datos número 2 regresión logística. Con esa vamos a trabajar hoy, porque tiene más variables. ¿Ya? Entonces podemos, podemos hacer análisis ya interpretando más variables. Bien, eso por una parte. Y por otra, aquí mismo donde dice información general del curso, si ustedes se van al final, van a encontrar que está el enlace para subir la tarea número 2, que es el método de estimación de máxima verosimilitud. ¿Ya? Y esto les di finalmente hasta el domingo, hasta las 23:59 para que la suban. Me interesa que puedan, más que hacerla apurado, que puedan hacer una buena tarea para que puedan adquirir o asimilar, ¿cierto? De qué hablamos cuando hablamos de método de estimación y método de estimación por máxima verosimilitud principalmente. Bien, domingo hasta las 23:59. Ya. Les voy a compartir ahora, creo que abran su Stata y que descarguen esta base de datos número 2 y que la abran en Stata, como siempre. ¿Ya? Entonces, yo mientras tanto les voy a compartir pantalla para explicarles qué hay en esa base de datos.
si ustedes se fijan, cuando abran esa base de datos, ustedes van a ver esto, ¿ya? Van a ver estas variables, 602, ¿cierto? Edad 1, IGR2, IGR3, DUM-STUD2, DUM-STUD3, mujer, ocupado, jubilado, parado, estudiante, ama de casa, manif, ¿ya? Entonces, con las variables que vamos a trabajar hoy van a ser estas. Vamos a trabajar con la edad, vamos a trabajar, bueno, como variable dependiente manif, ¿ya? Es decir, vamos a estudiar la probabilidad de que una persona, dadas ciertas características o atributos, haya asistido a una manifestación o no, ¿ya? Entonces vamos a trabajar como variables independientes, la edad, el nivel de ingreso de la persona. Aquí hay dos variables DAMI creadas para el nivel de ingreso. Si la persona tiene un nivel de ingreso de entre 150 y 300.000, va a tener un nivel de ingreso 2. Si tiene ingresos por sobre los 300.000, va a tener nivel de ingreso 3. Y el nivel de ingreso 1, que es una variable omitida, porque la variable que se toma como referencia va a ser un nivel de ingreso por debajo de los 150. Análogamente, las variables DUM-STUD2 y DUM-STUD3 van a ser variables DAMI que van a tomar valor 1 cuando la persona tiene estudios secundarios y va a tomar valor 1 cuando tiene estudios universitarios. Bien, vamos a tener también el género, si está, vamos a tomar ocupado como trabajando o no, porque esta variable parado es una variable que tiene otra interpretación, pero no la vamos a ocupar. Vamos a tomar esta, ocupado, como si estuviera trabajando o no. Jubilado. Si está jubilado toma el valor 1, si no está jubilado toma el valor 0. Si es estudiante toma el valor 1, si no es estudiante toma el valor 0. Si es ama de casa toma el valor 1, si no es ama de casa toma el valor 0. Y así. Entonces, por ejemplo, en el registro número 10, vamos a tener una persona que tiene 34 años, aquí. La persona tiene 34 años, fíjense, está marcado el 1 en el nivel de ingreso 1, ¿se fijan? Perdón, en el ingreso 2 está marcado el 1, por lo tanto esta persona gana entre 150 y 300.000. Tiene un nivel de estudios DAM STUD 3, un nivel de estudio universitario, es mujer, está ocupado, no está jubilado, no está parado, no es estudiante, no es ama de casa, sí ha asistido a manifestación. ¿Se fijan? Esa es la forma de indicar en la base de datos si es o no es, o si cumple o no cumple con alguna de esas variables. Esas son las variables con las que vamos a trabajar hoy. ¿Bien? ¿Pudieron abrir la base de datos? Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir a la pantalla principal ahora. Ahí estamos. Yo ya tengo abierta esa base de datos, ¿verdad? Si examinamos acá arriba al lado derecho, ahí están las variables. La P602 no la vamos a ocupar, está codificada como texto. En su lugar ocupamos manif como variable dependiente. Para recordar lo que habíamos visto en la clase, voy a poner la batería de mi computador. Espérenme un minuto, que se me está descargando.
Ya, ahora sí. Entonces, para recordar lo que estábamos viendo en la clase pasada, vamos a hacer nuevamente logic, manif, ¿cierto? Vamos a hacer mujer, ¿cierto? Y esta era la salida, decíamos que la variable mujer es significativa, la constante también es significativa. En esta primera salida, nosotros lo que decimos es que los coeficientes no son directamente interpretables, pero sí el signo del coeficiente. Entonces podemos decir, dado que el signo del coeficiente de mujer es negativo, podemos decir que el ser mujer tiene un efecto negativo, ¿cierto?, sobre manif, es decir, la probabilidad de que una mujer asista a manif es menor si no es mujer. De eso es como se interpreta. Y que en promedio, las personas de la muestra, ¿cierto?, tienen una probabilidad menor de asistir a la manifestación en promedio. Bien, sin considerar ninguna de las variables independientes. ¿Se acuerdan que nosotros también habíamos dicho que íbamos a ver otras formas de obtener los coeficientes en forma de ratios? ¿Recuerdan? Entonces, y ahí sí que los coeficientes de la regresión logística son interpretables, pero tienen una forma particular de ser interpretadas. Para obtener los coeficientes en forma de ratios, lo que hacemos es cambiar la instrucción y poner logistic, manif, y vamos a utilizar la misma variable mujer. Y fíjense ustedes lo que obtienen ahora. Fíjense lo que obtienen. Es que los coeficientes también son significativos, ¿cierto? El p-valor es 0.000, es decir, efectivamente son distintos de cero, pero ahora el valor, fíjense, aquí, odd ratios, ¿verdad? Odd ratios. ¿Cierto? Ya no tiene signo negativo y dice .6123. ¿Cómo se interpreta? Y aquí pongan atención. ¿Cómo se interpreta este coeficiente? Cuando tenemos los coeficientes en forma de odd ratios, lo que estamos haciendo es interpretar la razón de probabilidades. ¿Cuáles probabilidades? La probabilidad de que I sea 1, o en este caso, la probabilidad de que mujer sea igual a 1, sobre 1 menos la probabilidad de que mujer sea igual a 1. ¿Ya? De otras palabras, la probabilidad de que sea mujer sobre la probabilidad de que no sea mujer. ¿Y cómo se lee eso? Para poder leerlo, nosotros a este valor le vamos a restar 1. Siempre al coeficiente obtenido en forma de odd ratios le vamos a restar 1. Y entonces, si ustedes se fijan, si hacemos eso, nosotros tenemos 0.6123 247. Si le restamos 1, nos resulta en menos 0.388, ¿verdad? ¿Les da ese valor? Menos 0.388. Sí, profe. Ya, entonces, ¿cómo se lee eso? Decimos, y ahí sí que nos da el signo, menos 0.388, ¿verdad? Sí. Ya, ahí decimos que la probabilidad de asistir a una manifestación de una persona cualquiera tiene un 38,8% de probabilidad respecto de la probabilidad de que asista si no es mujer. No, de nuevo, porfa, profe. No entendí. Ya. Ese número, menos 0.38, que resulta de restar al valor odd ratios el 1, y nos da
0,61 menos 1 nos da 0,38, 0,39 hablemos, expresa la razón de probabilidad de que la persona sea mujer sobre la razón de probabilidad, sobre la probabilidad de que la persona no sea mujer. Por lo tanto, decimos que la probabilidad de que asista a una manifestación siendo mujer, ¿cierto?, tiene un 38 menos de probabilidad de que asista cuando no es mujer. Si es mujer, tiene un 38 menos de probabilidad de asistir que si no es mujer. ¿Se entiende? Entonces, si no es Entonces, mujer, tiene 61. claro, contrariamente con eso, ¿cierto? Si no es mujer, entonces ese odd ratios nos va a decir a cuánto equivale la probabilidad de que asista siendo no mujer sobre la probabilidad de que asista siendo mujer. Se interpretaría al revés. Aquí lo que estamos haciendo es decir, razón de probabilidad, ¿cierto? Es la probabilidad de que asista siendo mujer partido por la probabilidad de que asista siendo no mujer. Esa razón de probabilidad me da 0,61. Eso quiere decir de que si es mujer tiene un 38% de probabilidad de asistir en relación con la probabilidad de asistir cuando no es mujer. Es un poco difícil de interpretar, pero es la razón de probabilidad. Es la probabilidad de que mujer sea igual a 1 sobre la probabilidad de que mujer sea igual a 0. Eso es 0,61. ¿Cierto? Esa razón de probabilidad es 0,61. Si nosotros le restamos 1, nos va a dar menos 38%. Menos 38%. Eso quiere decir que la probabilidad de asistir a la manifestación cuando es mujer equivale al 38% de probabilidad de asistir cuando no es mujer. ¿Qué quiere decir esto? Ya, ahora lo vamos a ver con números. Lo vamos a ver con números. Si en el numerador tengo 61 y en el denominador tengo 100, ¿cierto? 61, 100. 61 dividido por 100 me va a dar 0,61, ¿verdad? Sí. Ya, esa es la razón de probabilidades. 61 sobre 100. ¿Cierto? Si yo hago esa división me va a dar 0,61. Eso quiere decir que la probabilidad de que asista siendo mujer equivale al 38% de probabilidad de que asista siendo no mujer. Es una razón de probabilidad. Para poder interpretarlo bien hay que hacer la resta del coeficiente con el 1, para saber a cuánto equivale efectivamente la probabilidad de que sea igual a 1 sobre la probabilidad de que sea igual a 0. Vamos a ver el texto, ¿ya? Vamos a ver aquí otras variables. Vamos a ver otras variables. Logistic, manif, vamos a poner mujer, vamos a poner IGR2,
INGR3, vamos a poner DOM 2, DOM stud3. Vamos a trabajar con esa variable, entonces con la variable género, nivel de ingreso y nivel de estudios. Fíjense. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que el estadístico general nos dice que al menos uno de los coeficientes es igual a 0. Tenemos un pseudo R cuadrado de 0.11, bastante bueno. Y tenemos que mujer es significativa, nivel de ingreso significativo, nivel de estudio significativo y la constante significativa. Fíjense que ahora tenemos un valor un poco distinto cuando es mujeres, 0.67 o 0.68. Eso nos va a decir que la razón de probabilidad, ¿cierto? Cuando es mujer es 0.67. La razón de probabilidad cuando el ingreso es 2 es 1.89. Cuando el ingreso es 3 es 1.97. Cuando el nivel de ingreso es, el nivel de estudio es 2 es 2.35. Y cuando el nivel de ingreso es 3, perdón, el nivel de estudio es 3 es 4.92. La constante es 0.305. Si restamos 0.67 menos 1 nos va a dar 0.68, nos va a dar 32%, ¿verdad? Ahora la razón de probabilidad para mujer, ¿cierto? Nos quiere decir que cuando es mujer, considerando todas estas variables, ¿cierto? Cuando es mujer, la probabilidad de que exista una manifestación es un 32% de la probabilidad de que asista cuando no es mujer. Cuando la persona es mujer, la probabilidad de que asista a la manifestación equivale al 32% de la probabilidad de que asista cuando es hombre a mujer. Si al 1.89 le restamos 1, nos va a quedar 0.89, ¿verdad? ¿Sí? Si al 1.89 le restamos 1, nos va a quedar aquí 89%. Eso quiere decir que cuando la persona que asiste a la manifestación tiene un ingreso, cuando la persona tiene un ingreso de nivel 2, ¿cierto? Va a tener un 89% de probabilidad de asistir a la manifestación respecto a la probabilidad de que su ingreso no sea ese. Cuando el nivel de ingreso es 3, fíjense, la probabilidad ya se acerca al 97%. Si la persona tiene un nivel de estudio 2, 2.35 menos 1 va a ser 135, ¿cierto? Entonces aquí ya nos está diciendo que cuando tiene un nivel de estudio 2, es decir, ya tiene estudios secundarios, la probabilidad de que esa persona asista, dado que tiene un nivel de estudio 2, es un 135% superior a la probabilidad de que asista cuando no tiene ese nivel de estudio. Y cuando tiene un nivel de estudio 3, tiene un 392 o 3,92 veces más probabilidad de asistir que si no tuviera ese nivel de estudio 3. Entonces, fíjense, contraintuitivamente lo que uno podría pensar, ¿quiénes son los que más, pensando en el nivel de estudios, quiénes asisten más a las manifestaciones? Los que tienen nivel de estudio secundario, los que tienen nivel de estudio universitario. Universitario. Universitario, ¿verdad?
¿cierto? Casi 4 veces más. Y acá en el nivel de ingreso ya no es tan distinta esa proporción, ¿verdad? Tenemos 89% contra 97%. Tenemos 89 a 97, tenemos un 8% de diferencia. Pero en el nivel de estudio ya la diferencia es bastante más grande. Cuando aquí es 1.35 veces, acá es casi 4 veces, es 3.92 veces. ¿Ya? Entonces, en un lenguaje más coloquial, las personas que tienen nivel de estudio 3 tienen casi 4 veces más chance de asistir que aquellas personas que no tienen ese nivel de estudio. Las personas que tienen nivel de estudio 2 tienen 1,35, 1,5 veces más chance de asistir que las personas que no tienen ese nivel de estudio. ¿Ya? Entonces, es la razón de probabilidad. Eso es lo que expresa el odds ratio. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Eso hay que ejercitarlo bien. Vamos a ver otra forma de obtener coeficientes también. Y con una instrucción que se llama MFX. La instrucción MFX nos da resultados de efectos marginales. Después de ejecutar una regresión, nosotros ponemos esa instrucción MFX inmediatamente después y nos va a dar los efectos marginales. Y estos coeficientes también son directamente interpretables. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tenemos aquí un valorcito. El primer valor que tenemos aquí en letras negritas, abajo, donde dice efectos marginales después de la regresión logística, donde I, la variable dependiente, es igual a la probabilidad de Manif. Bien, nos da este número, 0.36. Esa es la probabilidad promedio de cualquier persona que asista a la manifestación, sin ninguna variable regresora. Ya esa es la probabilidad promedio de que cualquier persona tomada de la muestra haya asistido a una manifestación, el 36%. Eso. Y después si vemos cada uno de los coeficientes que son significativos, ¿ya? Y miramos el efecto marginal, se fijan aquí, fíjense cómo es el efecto marginal de ser mujer. Es decir, cuando mujer vale 1, es negativo, ¿cierto? Aquí está el signo. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Ya, eso es consistente con lo que teníamos en la primera regresión y cuando a este valor de ratio le restamos 1, ¿verdad? Siempre los signos son negativos. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es, aplicando el criterio de efectos marginales, ¿cierto? ¿En cuánto varía la variable dependiente cuando la variable independiente varía en una unidad? O aumenta en una unidad. Aquí la única posibilidad de aumento es que mujer aumente de valor 0 a 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretamos aquí? Decimos, cuando la variable mujer toma el valor 1, entonces la probabilidad de que asista a una manifestación disminuye en un 9%. Fíjense el efecto marginal de la variable ingreso 2. Es positivo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, también aquí la probabilidad, los valores que puede tomar ingreso 2 son 0 o 1. Entonces, cuando ingreso 2 toma el valor
1, la probabilidad de que asista a la manifestación aumenta en un 15%. Si tiene ingresos de nivel 3, la probabilidad aumenta en un 16%. Si tiene nivel de estudios 2, es decir, secundario, la probabilidad aumenta en un 20%. Y si ya tiene nivel de estudio universitario, la probabilidad de que asista a esa manifestación aumenta casi en un 38%. Profe, entonces, si es mujer, la probabilidad que vaya a la manifestación disminuye en un 0,9%. Es menor en un 9%, ¿cierto? Respecto de si esa persona no es mujer. ¿Ya? Si tomamos una persona de la muestra y esa persona es mujer, solo por el hecho de ser mujer, podemos decir que la probabilidad de que ella haya asistido a la manifestación es un 9% menor cuando no es mujer, ¿verdad? Solo por el hecho de ser mujer ya sabemos que la probabilidad de que haya asistido a una manifestación es más baja. Deme un momentito. ¿Aló? Entonces, como les explicaba, lo que estamos viendo aquí, los efectos marginales. Si la persona que yo tomo es mujer, entonces ya tiene un 9% menos de probabilidad de haber asistido a la manifestación. Si es de estudio secundario, si yo le pregunto a esa persona qué nivel de estudios tiene y me dice, yo tengo un nivel de estudio secundario, entonces esta persona tiene un 15% menos más de probabilidad de haber asistido a la manifestación que una persona que tiene estudios básicos o un nivel de estudio más bajo. Pero si ingresos, lo estoy confundiendo, ingresos 2, si la persona de ingresos yo tomo tiene un nivel de ingresos 350.000 y 300.000, la probabilidad de que haya asistido a un 15% mayor, ¿cierto?, que una persona haya asistido si no tiene ese nivel de ingreso. Y si ya tiene un nivel de ingreso un poquito más alto, es decir, de 300.000 hacia arriba, tiene más probabilidades todavía de haber asistido a la manifestación. Para el nivel de estudios, si la persona tiene nivel de estudios secundarios, la probabilidad de haber asistido es un 20% superior, ¿cierto? Aquellas que tienen un nivel de estudio más bajo que ese. Y si la persona tiene un nivel de estudios universitarios, ya tiene un 38% más de probabilidad de haber asistido a la manifestación de una persona que tiene nivel de estudio más bajo, más básico. Así se leen los efectos marginales. Preguntas, por favor, porque esto es un poquito más enredado y más difícil de interpretar, pero me interesa que me puedan preguntar ahora. Una cuestión importante, y a lo mejor le va a ayudar a interpretar mejor. Cuando yo estoy mirando la variable mujer, ¿con qué estoy comparando? ¿Con qué estoy comparando? Si mujer es igual a 1,
Que no sea mujer. Que no sea mujer, ¿verdad? Entonces, cuando es mujer, la probabilidad de asistir a la manifestación es un 9% menor cuando no es mujer. Cuando estamos mirando la variable ingreso 2, ¿con qué estamos comparando? Aunque Con no tenga personas ese que nivel de no ingreso, tienen ¿no? ese ingreso. Ya, con las personas que no tienen ese ingreso. ¿Sí? Entonces, cuando el nivel de ingreso es 1, cuando el nivel de ingreso es 2, es decir, entre 150 y 300.000, ya podemos decir inmediatamente que esa persona, por tener ese nivel de ingresos, 2 tiene un 14, casi un 15% más de probabilidad de asistir a la manifestación que aquellas personas que tienen un ingreso más bajo que ese. Y cuando miramos una persona que tiene un nivel de ingreso 3, decimos que la persona que tiene ese nivel de ingreso 3 tiene un 16% de probabilidades de asistir a la manifestación que aquellas personas que tienen un ingreso más bajo que ese. Lo mismo para el nivel de estudio, chiquillos. Cuando las personas tienen un nivel de estudio secundario, tienen un 20% de probabilidades más de asistir a la manifestación que aquellas personas que tienen un nivel de estudio más bajo que ese. Y cuando el nivel de estudio es 3, es decir, universitario, la persona tiene casi un 38% más de probabilidad de asistir a la manifestación que aquellas personas que tienen un nivel de estudio más bajo que ese. ¿Se entendió mejor así? Sí, profe. Profe, todo es con respecto al valor promedio o sea, el valor de I que nos dan ahí al principio arriba, el ¿Sí? 0,3596. Es decir, No, no. Esto es el valor promedio de una persona cualquiera sin mirar ninguna de sus variables sí, explicativas. sí, y luego si es que tengo ingreso 2, ¿a eso le sumo 15% o es un 15% respecto solo a los que no tienen ingreso 2? Fíjese que si yo le estoy diciendo que es el promedio, este vendría siendo el valor de la constante, ¿verdad? Sin ninguna variable regresora, entonces la probabilidad sería igual a esa probabilidad menos esta, si es mujer, menos esta, más esta, si es la persona tiene nivel de ingreso 2, más esta si tiene nivel de ingreso 3. Construyamos la ecuación, fíjense, la vamos a escribir aquí. La probabilidad de que una persona haya asistido a una manifestación, esto no es un comando, estoy aprovechando de escribir ahí, va a ser igual a 0,36, vamos a aproximar al segundo decimal ahí, 0,36 menos 0,09 por mujer, más 0,15 por ingreso 2, más 0,16 por ingreso 3, más 0,20 por, vamos a poner stud solamente, stud 2, más 0,38 por stud 3. Pero entonces, en el caso de que, por ejemplo, me digan,
Una persona asistió a la manifestación y tiene el nivel de ingresos 3. Sería el 0,36 más el 0,38 por sub 3, ¿no? Claro, porque aquí, por ejemplo, el stud 2 tomaría valor cero, ¿verdad? Claro. Si tiene valor, si tiene stud 3, 1, entonces ya este vale cero, ¿verdad? Entonces Ujú. este ya no. Si dependiendo del nivel de ingresos que tenga, una de estas dos va a tomar valor 1, 0, ¿verdad? Pero por Por ejemplo, en ejemplo, el si, caso de que no me den ni un otro dato de ingreso o de si hombre o mujer y me den solamente el de estudio, sería solamente el 0,36 por, o sea, más el estudio que me den, de 2 o 3. claro, ahí diríamos, claro, dado que la persona que yo tengo, que estoy observando, tiene un nivel de estudio 3, es decir, asistió a la universidad, entonces la probabilidad de que esa persona haya asistido a la manifestación es un 38% más alta que aquellas personas que tienen un nivel de estudio más bajo. Ya, profe. Porque el efecto marginal, es decir, cada vez que aumenta en uno esa variable, ¿verdad? Se mira el efecto que tiene en la variable dependiente, que es la probabilidad de haber asistido a una manifestación. Pero aquí les estoy mostrando esto, está aquí abajo, esta línea, ¿cierto? Para que vean cómo, por ejemplo, si no es mujer, este término ya va a desaparecer, ¿verdad? Entonces ya no va a restar esa probabilidad. La probabilidad ya no va a ser menor porque si es mujer, eh, va a ser menor en 9%, pero si no, ese término no va a afectar. Si tiene un nivel de ingreso 3, ese término de ingreso 2 ya no va a afectar. Y si tiene un nivel de estudio 3, este término de estudio 2 va a afectar. Entonces, ahí vamos a interpretar esto, ¿ves? Cuando si la persona que tomé, no mujer, tiene un nivel de ingreso 3 y tiene un nivel de estudio 3, entonces vamos a decir, esta persona, en promedio, tiene un 36% de probabilidad de haber asistido a una manifestación, en promedio. Pero dado que tiene un ingreso de nivel 3, entonces tiene un 16% más de probabilidad de haber asistido que las personas de ingreso más bajo. Y dado que además esta persona tiene un nivel de estudio 3, es decir, fue a la universidad, entonces tiene un 38% de probabilidad más de haber asistido a la manifestación que aquellas personas de estudios más bajos. Ahora, esto que está aquí puede inducir error, ¿eh? No son sumativas estas probabilidades, no son sumativas. Yo aquí tengo que mirar variable a variable o característica a característica. Primero, decir que en promedio todas las personas tienen un 36% de probabilidad de haber asistido. Si la persona es mujer, tiene un 9% de probabilidades menos de haber asistido. Y dependiendo del nivel de ingresos, sus probabilidades también pueden aumentar y dependiendo del nivel de estudio, sus probabilidades también pueden aumentar. ¿Ya? Pero aquí se ven los efectos marginales variable a variable. Variable a variable. No son sumativas. ¿Ya? Yo veo variable a variable, cuál es el efecto marginal de esa variable. Si es mujer, disminuye la probabilidad. ¿Cuánto? 9%. Si tiene ingreso 2, aumenta la probabilidad. ¿Cuánto? En 15%. Ahora, si tiene ingreso 3, aumenta la probabilidad en un 16%. Si tiene nivel de estudio secundario, la probabilidad aumenta en un 20%. Y si tiene nivel de estudio universitario, la probabilidad aumenta en un 38%. ¿Respecto de qué? Respecto de las que tienen ese nivel de estudio más bajo, respecto de las personas que tienen ese nivel de ingreso o más bajo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Preguntas, aprovechen de preguntar ahora, porque esto hay que entenderlo bien. Volvamos a los ratios. ¿Quién me explica qué significa que
el coeficiente en forma de 2 ratios para mujer sea 0.68. Le restábamos 1 y después decíamos que cuando es mujer, entonces la probabilidad Era de un de que asista 38%. de que asista un 32%, de que asista cuando no es mujer. No te escuché bien, otra vez, a ver. No, profe, estoy con problemas de señal, parece. Ya, entonces, lo primero que nos dicen los ratios, ¿cuál es la razón de probabilidad aquí? Y nos dice que la razón de probabilidad entre mujer y no mujer es 0.68, ¿cierto? ¿Eso qué nos está diciendo el tiro? Nosotros sabemos que el numerador es cuando mujer y el denominador es cuando no es mujer. Si esa razón es menor que 1, ¿cierto? Es 0.67 es menor que 1, ¿verdad? Eso de inmediato nos está diciendo que la probabilidad de arriba es más chica que la probabilidad de abajo, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, entonces, si le restamos 1, nos está diciendo que la probabilidad de arriba es un 32% más baja que la probabilidad de abajo. Eso nos está diciendo. Entonces nos está diciendo que la probabilidad de asistir a la manifestación cuando es mujer es un 32% más baja que la probabilidad de asistir a la manifestación cuando no es mujer. Análogamente, vamos a mirar el ingreso de nivel 2. Nos está diciendo que esa razón de probabilidad es 1.89, ¿verdad? Eso de inmediato nos dice que la probabilidad de arriba es más grande que la probabilidad de abajo, ¿cierto? Que el numerador es más grande que el denominador. Por lo tanto, la probabilidad de asistir a la manifestación cuando una persona tiene un nivel de ingreso 2, es decir, entre 150 y 300 lucas, es mayor que la probabilidad de que asista cuando tiene un nivel de ingreso más bajo que ese. Cuando tiene un nivel de ingreso más bajo que ese. ¿Y cuánto? 1.89 menos 1 me da 89%. Entonces, la probabilidad de asistir cuando tiene un nivel de ingreso 2 es un 89%, ¿cierto? Equivale al 89% de la probabilidad de asistir cuando tiene un nivel de ingreso más bajo. Lo mismo para la 3 y para la variable 2. Ahí también uno puede verlo así como porcentaje o como veces. ¿Ya? O como veces. Bien, eso vamos a tener que repasarlo, ¿eh? Vamos a tener que repasarlo. Entonces, vamos resumiendo, tenemos 3 formas de obtener coeficientes cuando trabajamos con regresión logística. Obtenemos los coeficientes a través de la comando log, claro, ¿cierto? Y ahí los coeficientes no son directamente interpretables, pero sí podemos interpretar el signo y con el valor de estos coeficientes y utilizando, como les decía, la función exponencial, podemos calcular el valor de la probabilidad de que una persona asista a una manifestación siendo mujer, por ejemplo. Nos quedaría expresado como la probabilidad de que una persona asista a una manifestación siendo mujer va a ser igual al exponencial
esta constante, elevado a esta constante, más este coeficiente por 1, que es mujer, partido por 1 más eso mismo. Habíamos visto esa formulita la semana pasada, hicimos unos cálculos manuales, ¿verdad? Pero también hay otra forma de ver los coeficientes, verlos en forma de ratios, ¿ya? Es decir, la razón de probabilidades. Y tenemos la otra forma de verlo también como efectos marginales. Y ahí podemos ver en cuánto varía la probabilidad cuando la variable dependiente aumenta en una unidad. ¿Ya? Este valor expresa la probabilidad promedio de que cualquier persona, independientemente de sus características, haya asistido a la manifestación, que aquí en este caso equivale a un 36%. Siempre la comparación se hace respecto de, por ejemplo, ingresos más bajos, estudios más bajos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la diferencia de efectos marginales entre estudio secundario y estudio universitario? ¿17%? Claro, casi 18%, ¿cierto? Ujú. Claro. Entonces, la persona que tiene estudio universitario tiene un 18% más de probabilidades de asistir que aquellas que tienen nivel de estudios secundarios. Y las personas de estudios secundarios tienen un 20% más de probabilidad de asistir que aquellas que tienen estudios más bajos que el estudio secundario. En el caso de estudio universitario, las personas que tienen estudio universitario tienen casi un 38% más probabilidad de asistir que las personas que tienen estudios más bajos que el estudio secundario. Es decir, aquí la variable con la que se compara es la variable de estudio, debería ser Stud 1, que serían estudios básicos, ¿cierto? Entonces, cuando aumentamos estudio secundario, aumentan 20%, pero si aumentamos estudios universitarios, aumentan un 38% respecto a esa categoría más baja. Profe, ¿y cómo se construiría la ecuación haciendo la regresión con Logistic? No, con Logistic no es para construir la ecuación, ni con Logistic ni con efectos marginales. Ah, ya, ok. ¿Ya? Buena pregunta. Aquí cuando trabajamos con Logistic lo que vemos es la razón de probabilidades. Y ahí vemos a cuánto equivale la probabilidad de, por ejemplo, a cuánto equivale la probabilidad de asistir a la manifestación si es mujer a si no es mujer. ¿Ya? Y ahí decimos que esa razón de probabilidad es 0,67 y que si es mujer va a tener, o 0,68, va a tener 32% menos de probabilidad que si no es mujer. ¿Ya? Es así, no podemos utilizar estos coeficientes para construir la ecuación para calcular las probabilidades, no, porque aquí estamos comparando probabilidades ya con los ratios. Con los efectos marginales estamos viendo cómo varían las probabilidades cuando la variable o alguna variable dependiente varía en una unidad, ¿cierto? Si yo varío en una unidad esta variable independiente, estoy mirando cuánto varía la variable dependiente, que es, aquí te está diciendo, y la probabilidad de asistir a una manifestación, la probabilidad de manif, la probabilidad de que manif sea igual a 1. Bien, entonces con los coeficientes o ratios y con los coeficientes de y de x, efectos marginales, no se construye esa ecuación para calcular las probabilidades. Solo cuando obtenemos estos coeficientes, log,
Estos sí entran a la ecuación exponencial. E elevado a beta 0, que es 0.76, más beta 1, que es 0.60, no, perdón, más arriba, aquí, el logit, está, aquí. Estos son los coeficientes que entran a esa ecuación para poder calcular los coeficientes. Entonces, veamos esto. Logit, manif, ingreso 2, ingreso 3, estudio 2, estudio 3, mujer, ocupado, estudiante, ama de casa. Vamos a trabajar con todas estas variables ahora. Veamos qué pasa. Esta es la instrucción logit. Por lo tanto, estos son coeficientes no directamente interpretables, pero sí el signo, y estos coeficientes, si son significativos, nos permiten incorporarlos en la ecuación exponencial para calcular probabilidades. Bien, vemos que al menos uno de los coeficientes es distinto de 0. Tenemos un pseudo R cuadrado 0.1185, y si vamos a mirar aquí los p-valores, vemos que, fíjense aquí en esta variable que se llama estudiante. Estudiante, el p-valor es 0.96. ¿Qué significa eso? Significa que en este modelo la variable estudiante no es significativa. Es decir, este coeficiente que tenemos aquí es 0. ¿Ya? Es 0. ¿Ya? Ese estudiante no va a tener ningún efecto en nuestro modelo. Ama de casa, fíjense, 0.01, es significativo al 5%, el 1% no es significativo. ¿Ya? Lo vamos a incluir igual, que es significativo al 5%. Y todas las otras variables son significativas al 1%. Ingreso 2, ingreso 3, estudio 2, estudio 3, mujer, ocupado, ama de casa y la constante también. Entonces aquí, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Ya nos quedaría la ecuación, la probabilidad de que manif sea igual a 1 va a ser igual a E elevado a la constante más los betas, todos los betas sub i de las variables que son significativas, por los x sub i, de todas las variables que son significativas, es decir, en este caso vamos a tener 58, ¿cierto? Cuando este vale 1, 59 cuando este ingreso 3 vale 1, 0.79 cuando stud 2 vale 1, 1.51 cuando stud 3 vale 1, menos 0.22 cuando mujer vale 1, 0.29 cuando ocupado vale 1, estudiante no, menos 0.33 cuando ama de casa, y eso. Partido esto, como habíamos visto, por 1 más esta misma expresión exponencial. Entonces van a estar más términos ahora en la ecuación, pero se calcula igual como lo calculamos en la clase pasada. Entonces vamos interpretando ahora coeficiente a coeficiente. ¿Cómo es el signo de ingreso 2? Positivo. Positivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Que tiene más probabilidad que el promedio? Eso significa que una persona que tiene un nivel de ingreso 2, entre 150 y 300,
¿cierto? Tener un nivel de ingreso 2 tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de haber asistido a la manifestación. ¿Ya? Tiene un efecto positivo. ¿Cuánto? No sabemos. Recuerden que estos no son interpretables de manera directa. El signo sabemos que cuando tiene un nivel de ingreso 2, entonces eso afecta positivamente a la probabilidad de haber asistido a la manifestación. Lo mismo para el ingreso 3. También afecta positivamente. Las personas que tienen un nivel de ingreso 3, incluso 300.000 o superior, tienen un efecto, eso tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de haber asistido a la manifestación. Personas de nivel de estudios secundarios y universitarios también, signo positivo en los coeficientes, por lo tanto eso, el nivel de estudio afecta positivamente a la probabilidad de asistir a manifestaciones. Cuando es mujer, afecta negativamente. Si es mujer, entonces la probabilidad de asistir a la manifestación es menor cuando es no mujer. Si está trabajando, fíjense, cuando ocupado vale 1, también tiene un efecto positivo en la probabilidad de asistir a la manifestación. El ser ama de casa, cuando es ama de casa, ¿cierto? Tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de haber asistido a una manifestación. Entonces, si yo le pregunto a una persona, cualquiera de ustedes, señora, ¿cuál es su ocupación? ¿Ama de casa? Entonces la probabilidad de que esa persona haya asistido a la manifestación va a ser menor de que si no fuera ama de casa. ¿Cierto? Sí, profe. Sí, así interpretamos eso. Y estos son los valores, los coeficientes que entran a la ecuación para calcular las probabilidades en la forma de la ecuación que habíamos visto, que era la 1.8, ¿se acuerdan? En el texto. Sí, profe. Ya, entonces les voy a dejar una tarea. Con esto mismo, con estas mismas variables, van a calcular la probabilidad de que una persona no mujer que gana 220.000 pesos universitario ocupado haya asistido a una manifestación. ¿Cuál es la probabilidad? Hagan ese cálculo con los coeficientes que se obtienen de esa forma. Entonces dijimos, la persona tiene nivel de ingreso 3, la persona tiene nivel de estudio 3, es no mujer, está ocupada, ¿verdad? Hijo, bien hijo, cuéntame. Listo, positivo. Ya, ya. Voy a tener que ir a residencia, ¿no? Ya, ya hijo. Tenéis que controlar la fiebre con lo que te recetaron y
Estar súper atento a los síntomas, ¿no? Ya, dejo. Y voy a hablar con tu hermana ahora a ver cómo lo hacemos, ¿ya? ¿Ya estáis tranquilo, sí? ¿Te sientes mejor? Ya, dejo. Un besito. Chao. Ay, señor. Ya. ¿Ah? Eh, no, estaba en su casa, Mati. No, estaba en su casa. En su casa. ¿Ya pudieron obtener el cálculo? ¿Alguien pudo calcular? Algo calculé, pero no creo que esté bueno, profe. Pero le comento que calculé. Ya, pero se ve la ecuación, ¿verdad? No está mostrando nada, profe. No, no, les digo, ustedes ven cómo tienen que armar la ecuación. El e elevado a la constante más los coeficientes que intervienen en el cálculo. Ah, sí, sí, profe. Quiero que alguien me dé algún valor. Profe, después podría explicar cómo lo hizo porque usted pidió que el ingreso fuera 420.000, pero ¿cómo yo voy a saber exactamente qué fue eso? Porque la variable ingreso 3 le dice que es 300 o más. Sí, pues, Entonces, pero puede ingreso ser, 3 es 1. es que como dijo 420.000 como un Sí, valor pues, exacto, yo pensé que, sí, ya, pero 420.000 está sí, por 300 sobre, claro. entonces es de ese tramo, ¿verdad? Ujú. Ya. 0,755. Yo les voy a mostrar una forma de hacer ese cálculo de una manera más fácil y más rápida, ¿ya?
pero me interesaba que entendieran cómo o de dónde viene este cálculo. ¿Ya? ¿De dónde viene ese cálculo? Entonces, espérenme un minuto y les voy a mostrar cómo en Stata pueden calcular las probabilidades dado un cierto valor de la variable dependiente. ¿Ya? Después de ejecutar la regresión, ustedes pueden utilizar un comando que se llama prevalue. ¿Ya? Prevalue. Déjenme compartirles esto nuevamente. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar la regresión aquí, logit, vamos a poner manif, mujer, mujer, vamos a poner edad nuevamente, vamos a poner ingreso 2, ingreso 3, estudio ocupado. ¿Ya? Tenemos esa regresión, tenemos todos los coeficientes significativos. Fíjense, hay un comando que se llama prevalue, se escribe así, prevalue, coma. ¿Están viendo acá abajo en la línea de comando? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ya. Entonces vamos a hacer prevalue, coma, x. Y vamos a poner los valores que nos interesan. Por ejemplo, vamos a poner mujer igual 0, coma. Edad igual, edad 1 se llama la variable, edad 1 igual 40, coma. IGR 2 igual 1, coma. IGR 3 igual 0, coma. DOM stud 2 igual 0, DOM stud 3 igual 1. Profe, pero ahí no puso ni una coma, ¿o sí? ¿Son espacios nomás? Son espacios. Ok. Ocupado igual 1. Y al final se pone rest man, media. ¿Ya? Ah, no está el comando activo. Vamos a tener que cargarlo de la biblioteca, no creo que alcance a hacer eso hoy. Fíjense que pero vamos a aprovechar de adelantar un poquito. Fíjense que cuando puse el comando revalue, me dice que no lo reconoce. No lo reconoce. Y me dice me devuelve en azulito un R199. ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ya, bueno, si yo entro ahí, me va a llevar a esta ventanita que yo les voy a compartir aquí. Se los voy a enseñar. Si ustedes pinchan ahí,
¿Ven esta ventanita? Search Sí, for R199, ¿la ven? sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. este es el ambiente en donde nosotros podemos cargar las bibliotecas de comandos, cuando nos aparecen en Stata. 279 paquetes encontrados. Stata Journal and STP listed first. Entonces, aquí uno puede ir cargando las bibliotecas, ¿ya? Para que se carguen estos comandos que no encontramos, ¿ya? Pero eso no lo vamos a alcanzar a hacer hoy, que ya me tengo que desconectar, me pasé de la hora porque me tengo que ir al funeral. Ya, entonces ahí esa es la forma, qué bueno que apareció un comando que no está en nuestra biblioteca porque con eso nosotros podemos ya ir a ver dónde lo podemos descargar. Ya, y aquí uno podría ir a cualquiera de estas bibliotecas y cargar esa biblioteca y probar el comando de nuevo. ¿Ya? O buscar en Google y decir comando stata prvalue biblioteca y ahí lo va a llevar a páginas donde uno las puede descargar. ¿Ya? Pero esa sería una forma de hacerlo. Déjenme ver si me funciona otra forma. Lo último que vamos a ver hoy. Le voy a compartir. Ya. Ustedes lo que pueden hacer también es, después de correr la regresión, vamos a correr esta misma regresión, logística, proyecto. ¿Ya? Corremos esa regresión, inmediatamente después lo que pueden hacer es poner predict y poner el nombre de una nueva variable donde se van a guardar las predicciones de probabilidad para cada uno de los casos que nosotros tenemos en la base de datos. Y vamos a crear una variable que se llama probabilidad of 1. ¿Ya? Y le vamos a dar enter. Enter. Dice opción PR asumida, probabilidad de Manif. 333 me está informando los casos perdidos que tengo. Vamos a ir a ver qué pasó ahora en la base de datos que teníamos inicialmente. Vamos a mirar el editor de datos. Ahí está el editor de datos. ¿Están viendo el editor de datos? Sí, Fíjense que en ese comando creamos una variable que se llama prob1 en donde van a estar guardadas las probabilidades de cada uno de los casos que yo tengo en mi base de datos, ¿cierto? De que Manif sea 1. ¿Ya? Fíjense, aquí por ejemplo, en el caso que tengo en la fila número 10, que una persona que tiene 34 años, que tiene un nivel de ingreso 2, es decir, de 150 a 300 lucas, tiene un nivel de estudio 3, es decir, es universitario, que es mujer, está ocupada, y que asistió a una manifestación, ¿cierto? O sea, aquí esta persona sí asistió a la manifestación. El modelo nos está diciendo que la probabilidad de que esta persona, dadas esas características que tiene, 34 años, ingreso de nivel 2, estudios de nivel 3, que es mujer, que está ocupada, la probabilidad de que una persona con esas características haya asistido a una manifestación es del 69,22%.
¿Se fijan? 69,22%. Ahí ya tengo la predicción de probabilidades. ¿Cómo lo hizo el programa? Pues con un algoritmo que aplica esa función exponencial que nosotros estábamos aplicando manualmente y calcula estas probabilidades, dadas esos valores para las variables dependientes. Veamos este otro caso que tenemos acá. Ejemplo para este caso, donde dice una persona de edad 60 años, que tiene nivel de ingreso 3, es decir, 300.000 pesos hacia arriba, tiene un nivel de estudio 2, tiene estudio secundario esta persona, está jubilada, tiene un 46% de probabilidad de haber asistido a la manifestación. ¿Ya? Si recorren la base de datos hacia abajo, ahí van a encontrar más valores y pueden ir examinando otros casos también. ¿Ya? Si queremos, como les decía, en la línea de comandos, calcular la probabilidad teniendo nosotros las características, ¿cierto? Dándonos nosotros los valores de variable independiente, lo hacemos con el comando prevalue, pero hay que cargar ese comando. Entonces les dejo eso como tarea también de lograr cargar una biblioteca de comandos en Stata. Si ustedes ponen prevalue, como lo hicimos acá arriba, no están viendo la ventana principal de Stata, ¿cierto? No. No, profe, estamos viendo el editor de datos. Sí, vamos a cambiar. Ahí volvimos. Si ustedes ejecutan este comando prevalue tal como lo hicimos acá, le arroja este R199 y van ahí, entonces los va a llevar a la ventana para cargar la biblioteca de comando y después ustedes después que cargan esa biblioteca, vuelvan a ejecutar el comando a ver si se lo ejecuta realmente. ¿Ya? Ya, profe. Cuando ejecutan ahí en una biblioteca, entonces los va a llevar a otra ventanita donde le va a decir haga clic aquí para instalar el paquete. ¿Ya? Entonces vayan ustedes practicando con eso también y en la próxima clase vamos a ver si efectivamente cargó o no. Finalmente hicimos casi la hora que correspondía, pero en la próxima clase vamos a ver ya regresión logística multinomial, es decir, cuando la variable dependiente ya toma más de dos valores, ya no toma solo valores 0 y 1, puede tomar valores 1, 2, 3, 4, 5, en fin. Profe, ¿cuándo era la solemne? ¿Qué día? La solemne tienen que ver ustedes el calendario. Yo no me recuerdo las fechas porque tengo muchas asignaturas y fechas distintas, entonces es más fácil que ustedes se acuerden de la fecha a que yo me acuerde. En el calendario, ¿no?
La solemne 1 es el 20 de abril, chiquillos. Día martes 20 de abril, de 10:20 a 12 horas. Día martes 20 de abril, de 10:20 a 12 horas. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Ya, chiquillos, quedamos hasta aquí hoy día. Chao, profe, que No, esté bien. ya igual, que tengan buen fin de semana, descansen, cuídense y nos vemos el martes. Igual, profe, que esté bien, suerte con todo. Gracias, hasta luego.